¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino. Ya me conocen y estoy acá para hacer una lectura de lo que va a ser la trascendencia de la selección Colombia en este Mundial 2026. Colombia realmente me parece que es un equipo que ilusiona, tiene grandes jugadores, ha hecho una muy buena Copa América, tal vez ha tenido algún traspié en la final, pero yo espero mucho de este Colombia, a pesar de que no lo dan como candidato. Para mí es un equipo peligrosísimo para cualquiera. Así que le mando desde acá un gran saludo a toda la gente colombiana, a los colombianos que estén mirando esta predicción. Realmente voy a ver si sigo al equipo durante todos los partidos, voy a hacer las predicciones de cada uno de los partidos de Colombia, si me acompañan con su like y comentan en el video, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo voy a ver ahora una visión general de cómo está el equipo colombiano, cómo está ahora, cómo llega al primer partido y cómo encara la primera parte de esta Copa del Mundo y qué posibilidades tiene también a futuro dentro de este Mundial. Realmente grandes jugadores, Colombia siempre es candidato, pero después siempre hay algún gen, alguna cosa que hace que Colombia no termine en las primeras posiciones, a pesar de grandes equipos que ha tenido en la historia, ¿no? De los mundiales, que eran temibles, ¿no? Con grandes delanteros, grandes defensores, pero bueno, también los tiene ahora. La verdad que a Sudamérica, sobre todo, yo lo digo siempre, Colombia le aporta jugadores de élite, jugadores de calidad. Tal vez les cuesta un poco el temperamento, pero bueno, son siempre jugadores que tienen habilidad. Yo creo que tiene mucho, una gran influencia de Brasil, ¿no? En lo que es el juego, pero también el colombiano tiene sus propias particularidades, el manejo de la pelota, la habilidad, y ahora le ha sumado un cierto orden táctico. Pero bueno, vamos a ver ya mismo cómo está en este momento la selección Colombia para ir a este Mundial 2026. Voy a dar algunos detalles. Bueno, lo primero que se ve es que algunos jóvenes no estarían del todo integrados dentro del grupo. Yo voy a decir algunas cuestiones internas. El ánimo no está muy bien en Colombia. No sé qué es lo que pasa, pero acá me sale una carta donde me dice que no están de muy buen ánimo. Debe haber algún problema interno, alguna cuestión. Tal vez ustedes en los comentarios me pueden comentar qué es lo que piensan que puede haber pasado. Yo voy a seguir viendo, pero me sale que sin embargo hay confianza. Está la carta del Sol, que es una carta muy importante y que tiene mucho que ver, ¿no?, con la posibilidad que tiene Colombia en este Mundial. También me salen peleas. Bueno, esto es lo que estoy viendo en Colombia, ¿no? Yo no lo sabía, la verdad que yo veo al equipo muy bien, pero acá se ven algunas peleas internas, lo ven acá en la carta, el estado de ánimo no está bien y hay algún inconveniente con los jugadores más jóvenes. Pero bueno, esta pelea pronto se va a terminar. Supongo que cuando estén instalados, hoy partía el equipo, se les ha entregado una bandera de Colombia, salieron muy tranquilos, tal vez no con la algarabía de otras veces, pero con una gran confianza. Así que eso es lo que veo acá. Hay peleas internas, hay alguna situación mal con respecto a jugadores más jóvenes, pero estas peleas pronto terminarán. Ven como dos personas se van y el que quiere pelear se queda solo con las espadas. Así que yo diría que hay un jugador en particular que es el que genera la discordia y que va a ser pronto, va a abandonar esa idea de pelea en Colombia. Vamos a ver cómo va a empezar este Mundial, cómo llega esto, cómo está ahora. Vamos a ver cómo está en este Mundial los primeros días, cuando arranquen los primeros partidos, y me sale increíble Colombia con la carta del emperador. Yo tenía que buscar un arcano mayor. Bueno, ya lo encontré, sale con una actitud dominante, voy a buscar dos cartas más para tener otro detalle. Bueno, abundancia de juego, buena circulación de pelota, sobre todo una de las características de Colombia. El 9 tiene que ver con la abundancia, con generar juego. Va a ser un equipo dominante y con mucho volumen de juego Colombia. La tercera característica, esta es muy importante, y creo que es el detalle que hay que atacar desde la dirección técnica. Fíjense esta carta, yo se los voy a explicar para que lo tengan bien claro.
¿Cuál es el problema de Colombia? Justamente esta carta. Es lo que yo estaba describiendo antes. Esta carta es la carta del juicio final. Es la carta donde las personas salen a ser juzgadas por sus actos. Y los actos esos son del pasado. Entonces es una carta que le trae a Colombia esa idea de cuidado con que nos vuelva a pasar lo mismo de siempre, ¿no? Esa idea de que tienen este gran equipo, mucho volumen de juego, mucha llegada, mucha rotación, todas esas características tiene Colombia de velocidad, y que termine pasando lo mismo, que seamos una gran promesa y nos quedemos ahí. Esto hay que revertirlo emocionalmente dentro del plantel para que esto cambie. Pero bueno, no los voy a dejar con esto solo, voy a ir ya a ver qué tendencia dominante hay en este momento. Recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde nos llevan, tendencias dominantes, pero voy a ver cómo podrían ir estos primeros partidos entre Colombia, que tiene a Uzbekistán, tiene a Congo y tiene a Portugal en su zona. Vamos a ver el primer partido con Uzbekistán, cómo va a jugar Colombia. Sale con muchos cambios, parece que Colombia va a tener alguna lesión o algo, así que va a haber cambios. Me avisan las cartas, pero voy a buscar un arcano mayor para ver qué me sale. Salen reuniones con respecto a estos cambios. Sale un partido regular. No sale un gran partido de Colombia con Uzbekistán, que es un equipo que realmente es de los más débiles de la zona, del grupo, pero bueno, me saldría un empate. Yo lo que diría es que estos cambios no favorecen mucho a Colombia, que lo piensen técnicamente porque no sería la mejor solución y podrían llevar a que Colombia no tenga la victoria sin un empate en este primer partido, que es totalmente ganable con Uzbekistán, ¿no? Bueno, vamos a ver contra Congo qué pasaría con Colombia. Yo voy a tirar acá las cartas hasta buscar un arcano mayor. Sale un jugador también lesionado, un jugador que no podría jugar, hay algunos problemas, Parte médico. Va a debutar un jugador en la selección, pareciera. Está bastante preocupado por el debut. Tiene un problema familiar. Y me sale que sí, que va a ocurrir lo justo. Tal vez Colombia gane contra Congo con cierta facilidad. Sale la carta de la justicia. Probablemente haya algún penal, alguna cosa también que lo favorezca y Colombia tenga el resultado que se merece. Vamos a ver ahora el partido más difícil de la zona, que lo tiene con Portugal, que es un serio candidato a quedarse con la Copa del Mundo. Estamos viendo un Colombia medio tímido, que no termina de empezar este mundial con todo. Por supuesto se puede revertir si Colombia cambia la carta del juicio, que vimos al principio, que es esa idea de esto puede terminar mal. Vamos a ver qué pasa en este gran partido Colombia-Portugal. A ver si Colombia le puede ganar a Portugal. Sale que trabajan mentalmente para eso. Hay un cambio acá en el segundo partido de Colombia. Sale que saben manejar los tiempos. Voy a buscar un arcano mayor que me dé más certeza. Trabajan más duro para este partido. Hay un ofrecimiento a un jugador que no lo acepta. Se separan de alguna parte del grupo. Hay bastantes líos adentro. Y sale la carta de la estrella, que la voy a tener que tapar por un tema de copyright. Pero la verdad que es increíble que Colombia, en el partido más difícil contra Portugal, que lo esperamos todos, porque todos queremos ver estos dos grandes equipos, parece que Colombia termina ganando con la carta de la estrella, termina cambiando todo esto malo, y desde ahí hay que ver qué Colombia nos encontramos en este mundial, porque puede ser el gran salto para ver una Colombia de triunfo. Voy a preguntar finalmente eso, si Colombia tiene posibilidad de llegar a las finales del mundial y ganarlo. Va a haber un principio en esta parte, donde ahí se va a definir todo. Van a abandonar la parte emotiva que los tenía mal. Hay más sociedades en Colombia de las que había. Y la respuesta es sí, absolutamente. Sale la carta de la fuerza. Colombia finalmente podría dominarse a sí mismo porque es su peor enemigo a veces y tiene muchísimas posibilidades de ir a las fases finales de este Mundial 2026. Un abrazo muy grande a toda la gente de Colombia, a los colombianos por el mundo. Pongan like, así puedo hacer los partidos con más detalle. Les mando un abrazo
enorme.